me estén escuchando bien. Sí, se escucha. Perfecto. Bueno, en la clase de hoy vamos a hacer el primer y el segundo problema de máquina asincrónica, como una introducción a lo que es el funcionamiento del motor, propiamente dicho. Y a tal fin, bueno, seleccionamos dos problemas a modo introductorio. Vamos a intercalar algunos conceptos también de la teoría que lógicamente se van a profundizar, fundamentalmente cuando hagamos la práctica número 2 de laboratorio, que es los ensayos en el motor, que van a ser los ensayos en vacío y a rotor bloqueado. De esta manera, si les parece, ya largamos con el ejercicio propiamente dicho. En este caso, tenemos el enunciado del motor que nos dice lo siguiente. Un motor de inducción trifásico de 6 polos, frecuencia 50 Hz, absorbe una potencia de 20 kW cuando gira a 960 revoluciones por minuto. Las pérdidas totales del estator son 0,5 kW y las de rozamiento y ventilación son de 1 kW. Acá nos pide calcular el deslizamiento o resbalamiento. Esto lo van a escuchar indistinto, resbalamiento o deslizamiento, de acuerdo al texto que lean fundamentalmente. Las pérdidas en el cobre del rotor y el rendimiento. Para ello vamos a hacer un pequeño esquema, como hacemos siempre, para pararnos y ver dónde estamos parados. ¿Qué va a suceder? Al motor le vamos a suministrar una potencia eléctrica. ¿Y qué buscamos del motor? Que nos entregue una potencia en el eje, una potencia útil, una potencia que podamos aprovechar. Pero indefectiblemente vamos a tener una potencia de pérdidas, es decir, el rendimiento va a estar lejos del ideal, aunque alto, porque es una máquina de alta eficiencia, pero esas pérdidas se van a traducir en que el rendimiento sea menor a la unidad. Por tanto, vamos a simbolizar y a diferenciar las pérdidas que tenemos en nuestra máquina. Como dijimos, del lado izquierdo le suministramos una potencia eléctrica y en forma indefectible vamos a tener pérdidas en el estator, que van a ser pérdidas en el cobre y en el hierro. Lo mismo en el rotor, que van a tener también pérdidas en el cobre y en el hierro. Y, lógicamente, deduciendo todas esas pérdidas, vamos a tener también pérdidas por rozamiento y ventilación, y a la salida esto nos va a entregar una potencia útil, la potencia que estamos buscando, en definitiva, no es más ni menos que eso. ¿Hasta ahí me siguen el razonamiento? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces continuamos. Acá vamos a partir para ver qué está sucediendo en nuestra máquina del circuito equivalente, que fue lo que dio Juan el día sábado, ya por el final de la clase, y es el modelado circuital de nuestra máquina. De esta forma vamos a tener dos resistencias que van a podernos identificar nuestras pérdidas. Como dijimos, vamos a entregarle una potencia eléctrica al circuito a través de la red. El motor va a estar conectado a la red eléctrica, a la tensión en cuestión, que por lo general en los enunciados siempre es un dato, y de ahí es que partimos para ver en cada parte del circuito, ya sea la rama serie o la rama paralelo, ver qué pérdidas tenemos en cada caso. Acá vamos a hacer la siguiente salvedad, que lo vamos a ver, como dije, más adelante. Del ensayo de vacío vamos a obtener las pérdidas en el hierro, las pérdidas por rotación y ventilación. Todo esto se obtiene del ensayo en vacío, y en el laboratorio, lógicamente, vamos a ver cómo diferenciar ambas en el ensayo para aislarla e identificar la magnitud de cada una. Por otro lado, vamos a tener también en los ensayos de rotor bloqueado la posibilidad de identificar las pérdidas en el cobre
y las distintas resistencias y reactancias. Estos son dos ensayos de fundamental importancia, análogo a lo que hacíamos con el transformador, que hacíamos el ensayo en vacío y en cortocircuito. En la máquina vamos a hacer también estos ensayos para poder cuantificar cada una de las magnitudes. De este modo es que vamos a tener nuestra potencia útil, que es la que nos pide el enunciado en definitiva. Pero hicimos esta breve introducción para poder comenzar a afianzar algunos conceptos y volcar a la práctica todo lo que se estuvo viendo en la teoría. ¿Hasta ahí me han comprendido? ¿Alguna duda, consulta? No, perfecto, hasta ahora. Bueno, bárbaro. Bueno, el problema nuestro en cuestión nos pedía que teníamos que determinar primero la velocidad de sincronismo. Esta es una fórmula ya conocida tanto en la teoría como en la práctica. La hemos utilizado varias veces en varias oportunidades y es 60 por la frecuencia dividido la cantidad de pares de polos. Como por enunciado teníamos que la frecuencia era de 50 Hz, nos decía que era un motor de 6 polos, es decir, la cantidad de pares de polos va a ser 3, reemplazamos en la expresión y vamos a obtener la velocidad de sincronismo. En este caso es de 1000 RPM. Ya cuando estén un poco más cancheros, seguramente cuando les den directamente la frecuencia casi siempre en nuestra red de distribución es 50 Hz, la cantidad de pares de polos, inmediatamente van a sacar la velocidad de sincronismo ya con solamente el número de polos sin hacer esta cuenta en forma mental y automática. Nos pedía que averigüemos el resbalamiento, el ejercicio. ¿Se acuerdan cómo se obtiene el resbalamiento? Que es la diferencia de velocidades entre la velocidad del campo, la velocidad de rotación de nuestra máquina. Y de esta forma sacamos nuevamente el dato del resbalamiento. A modo general y como una noción acertada en la práctica, podemos decir que la máquina suele tener un resbalamiento que oscila entre el 3 y el 8%, al menos la mayoría de las máquinas que he visto yo. No sé si Juan o Dani me quieren corregir o aportar algo al respecto, pero suele andar en ese orden de magnitud. De esta forma, vamos a reemplazar también el valor y obtener el resbalamiento, que en nuestro caso es de 0,04 en por unidad, es lo que es el equivalente a un 4%. Como les decía, está oscilando en el rango que les comenté. ¿Qué más nos pedía el problema? Vamos a tener que analizar el circuito equivalente y vamos a ver cómo la potencia de campo va a ser lógicamente menor a la potencia eléctrica que le estamos entregando a la máquina, por lo que le comentaba antes, que el rendimiento lamentablemente no va a ser 1, si bien suele ser muy, muy alto porque son máquinas de relativa gran eficiencia. En nuestro caso, nos decía el enunciado que la potencia que era entregada al motor era de 20 kilowatts y teníamos la potencia de pérdidas en el estator de 0,5 kilowatts. Recuerden siempre, quizá el primer paso y lo más conveniente es que veamos en el circuito equivalente que dijimos antes qué es cada tipo de pérdida para poder tener una noción de qué es lo que estamos calculando, qué es lo que nos está diciendo el enunciado. Reemplazando esos números, vemos que nuestra potencia es de 19,5 kilowatts. Lógicamente se perdieron por las pérdidas en el estator esos 500 watts que nada podemos hacer para transformarlos en una potencia útil disponible. También del circuito equivalente, una expresión que dio Juan el día sábado, podemos obtener las pérdidas en el cobre. De esta forma, había dos expresiones. Primero, por ser una potencia trifásica. 3, por I sub' 2 al cuadrado, por R sub' 2, lo que es equivalente a
el resbalamiento por la potencia de campo. Recuerdan que esto lo vimos y lo dio Juan el sábado, ¿verdad? Hola, Darío. Sí, Juan. Sí, hola, buenas noches a todos, ¿está bien? Sí, y bueno, incluso los que tal vez esto lo vimos, esta última parte del circuito, tal vez lo vimos un poco resumida, la de las potencias al final. El que no lo tiene muy claro tampoco se preocupa demasiado. En la siguiente clase nosotros vamos a concentrarnos específicamente en el tema de las potencias. Vamos a arrancar por ahí, así podemos ver todas estas relaciones con más profundidad. Buenísimo, bueno, gracias Juan, porque sí, yo había comentado cuando iniciaba que algunos conceptos los iba a mencionar un poco por arriba, pero que no podíamos evitar mencionarlos, porque si no iba a parecer todo cuestiones por un acto de fe, lo que íbamos a calcular y las pérdidas que íbamos a abordar. Sí, la máquina sincrónica es como que hay que verla como uno la termina más o menos de amigarse en un lapso de unas 3 semanas, ¿no? Unas 3 clases. Bueno, habiendo hecha esta aclaración, gracias Juan, vamos a cuantificar y trasladar en magnitud de nuestro equipo, en análisis, las pérdidas en el cobre. Acá vamos a reemplazar los valores que nos había dado y vamos a determinar que son de 780 watts esas pérdidas. Sin perder de vista que nuestro objetivo es calcular cuál va a ser la potencia útil que vamos a tener. Como dijimos, la potencia útil va a ser la potencia entregada menos la potencia de pérdidas que estamos perdiendo. De esta forma llegamos, reemplazando los valores, a una potencia útil de 17,72 kilowatts. Por lo que el rendimiento de la máquina va a ser la potencia útil sobre la potencia entregada, que lógicamente va a ser menor a la unidad, como habíamos antedicho. Reemplazamos en esta expresión y este rendimiento nos da que es del 88,6%. Como vemos, es un rendimiento alto el que tiene este equipo. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta, considerando que son muchos conceptos que quizás sean nuevos y que la idea es que nos comencemos a familiarizar todos con los mismos. ¿Tienen alguna inquietud, algo que no les haya quedado claro? La potencia útil es la potencia de campo menos las pérdidas en el cobre. Y la última expresión, ¿a qué se refiere? PR. Son las que te comentaba antes, Ariel, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, son las que te comentaba antes, son las pérdidas por rozamiento y ventilación. Eso cuando hagamos la práctica número 2, vamos a ver cómo aislar cada una de las pérdidas. Todo surge del análisis del circuito equivalente, pero como también les comentaba Juan, para que no sientan que esto fue una breve introducción, solamente, ahora voy a retornar y pararme sobre el circuito equivalente. Vamos a profundizar, lógicamente, el análisis de cada una de estas pérdidas para que ustedes puedan ver exactamente de dónde es que sale cada una, más allá de hacerlos con el diagrama del circuito equivalente que les presento aquí y que vimos en la teoría. Bien, excelente, gracias. No, por favor. ¿Alguna otra duda, consulta, algo que no haya quedado claro? Quizás esta sea la parte más linda, que es ya comenzar a ver cómo se ponen en juego todas las magnitudes en un motor, qué es lo que yo le entrego al motor, qué es lo que me da el motor y qué es lo que trato de minimizar, que lógicamente van a ser las pérdidas, porque lo que más nos interesa
en la práctica es que el motor aproveche la mayor parte de la energía que le estamos suministrando para que eso nos redunde en un trabajo útil. ¿Alguien más tiene alguna consulta, algo que comentar? ¿O gustan que pasemos a otro ejercicio? Sí, yo, profe, ¿podés en la última fórmula? Porque vos restás la potencia de campo. Sí. No entiendo, a ver. Espera que ya llegamos. ¿En esta? Sí. Sí. Vos, claro, para sacarla útil, hacer la resta, o sea, porque me confundo, la útil no sería la de campo, ¿o no? Ahí me confundo. Cuando hagamos el análisis, las próximas clases, vamos a ver que hay que hacer ciertas suposiciones para considerar eso. Porque vos pensás, cómo poder explicarte, porque en realidad estamos asumiendo estas cuestiones para llegar a esos datos que te estoy diciendo, pero te pido para que no ahonde tanto en la teoría ahora que hagamos un pequeño acto de fe para luego, cuando Juan dé la clase completa y el análisis pormenorizado del circuito equivalente el sábado, podamos ver cada pérdida en cuestión de dónde es que está saliendo. Dale, no hay problema. No hay problema. Sí, Darío, sin perjuicio. Daniel, disculpa. No. Sin perjuicio de lo que dice, imaginemos, ¿no? La útil, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me interesa en un motor? A veces los eléctricos nos olvidamos, nos metemos mucho con las magnitudes eléctricas y nos olvidamos que lo que interesa de un motor es lo que sale por el eje, ¿sí? Con potencia del eje, claro. Toda la potencia mecánica, toda la potencia que se transfiere, o la potencia de campo, es toda la que se transfiere de una parte a la otra, porque lo único que tienen en común es el campo. Pero después de ahí, vos vas a tener pérdidas eléctricas del rotor, digamos, que son las pérdidas en el cobre, y después vas a tener el odioso rozamiento que siempre está, ¿entendés? Entonces vos también se lo tenés que restar, el rozamiento del eje con la carcasa, ¿no? Y también la ventilación. Mismo vas a tener rozamiento del aire, del rotor con el aire, y vas a tener un poquito de ventilación. ¿Te acordás que vimos que las aletas, el motor tenía un aleteado en las barras para mover el aire? Bueno, también se va a perder un poco por ahí. Es un poquito, ¿no? No es gran cosa en ninguno de los dos casos. Pero bueno, ahí obtenés la potencia útil. Lo estudió en el libro. Perfecto. Sí, yo me había confundido porque en el gráfico, como la potencia de campo está como al final, ahí me mareó, pero claro, la potencia de campo en realidad estaría después del paralelo. Mira, ¿qué hacemos? Eso se lo puedo adelantar, así... No, si no, espero el sábado. No, ¿sabés lo que hacemos? Es una van premier. Es una pequeña trampa, porque ¿sabes qué pasa? Ponerla del otro lado complica un montón los cálculos. Ponerla donde está físicamente complica un montón los cálculos. Te hace las ecuaciones súper engorrosas por una cosa que es poquito. Entonces, vos cometiendo muy poco error, la metemos en alguna resistencia, en las pérdidas del otro lado, del estator, y la hacemos mucho más fácil. Es un ardid matemático, ¿no? Que se hace. Perfecto. Por eso decía de hacer un pequeño acto de fe, porque lógicamente había que hacer esta suposición en el camino. Perfecto, Bueno, perfecto. yo lo adelanté. Bueno, ¿les parece? ¿Hacemos otro ejercicio? Bien, sí. Vamos con el segundo problema de la noche. En este caso vamos a también utilizar el concepto de cupla, además de lo que vimos hasta recién. Paso a leerlo. Un motor de inducción trifásico, en este caso de 8 polos, 7,5 kW, 400 volts, gira a 720 revoluciones por minuto a plena carga. Si el rendimiento y el factor de potencia de esta carga son del 83% y 0,75 respectivamente, calcular la velocidad de sincronismo del campo giratorio,
el deslizamiento, resbalamiento a plena carga, la corriente de línea y el par en el árbol de la máquina, es decir, la cupla que nos está entregando el motor. En este caso hacemos la misma consideración, que está alimentado por una red de distribución cuya frecuencia es de 50 Hz, y bueno, largamos el estudio. Repetimos el análisis y el punto de partida muchísimas veces es calcular la velocidad de sincronismo del motor, fórmula que va a ser archiconocida, que usamos en el ejercicio anterior, que es reemplazar el producto de la frecuencia por 60 dividido la cantidad de pares de polos. En este caso la cantidad de pares de polos es 4, porque teníamos 8 polos, y por ende la velocidad va a ser inferior al caso anterior, va a ser de 750 revoluciones por minuto. Nuevamente vamos a aplicar la definición de resbalamiento, que es la misma también del ejercicio anterior. Quizá se parezca un poco repetitivo y reiterativo, pero estos cálculos y este punto de inicio va a ser el puntapié inicial en la mayoría de los ejercicios. Vamos a tener que hacer estos cálculos. Acá nuevamente vamos a reemplazar el dato del motor, que nos decía que giraba 720 revoluciones por minuto, y la velocidad de sincronismo que calculamos anteriormente, que es de 750 revoluciones por minuto. De esta forma vamos a obtener el deslizamiento como la resta dividido las 750 revoluciones por minuto, y nuevamente si estamos en un 4%. ¿Qué dice la chapa de características de un motor? Les hago esta pregunta. En este caso nos indica 7,5 kilowatts. ¿Esos 7,5 kilowatts qué potencia es? La eléctrica, la que consume. La que está en el eje. Perdón, alguien habló y salió entrecortado. La útil. La útil, la que está en el eje, digamos, la disponible en el eje. Si yo fuera a comprar un motor, en este caso le digo, quiero un motor de 7,5 kilowatts, lo que me van a vender es un motor que largue 7,5 kilowatts en el eje, va a ser la potencia útil que tenemos, la potencia que nos va a entregar el motor. Lo que nosotros ahora vamos a tener que calcular es qué potencia eléctrica va a consumir ese motor con ese requisito. Este es el punto de partida de la selección de un motor, ya sea para un accionamiento, una aplicación muy simple puede ser, o lo que fuera que estemos tratando de comprar y de emplear. Lo que hablamos recién entrega esa potencia en el eje. Esto quizás sea interesante porque ya estamos hablando de dos tipos de magnitudes. La potencia mecánica, en el ejercicio anterior vimos cómo la potencia eléctrica no se transforma todo en potencia mecánica. Lógicamente hay pérdidas en el medio. Como en este caso tenemos la potencia mecánica, sabemos el rendimiento del equipo, porque nos lo dio el enunciado, vamos a poder calcular y averiguar la potencia eléctrica que nos va a tomar el motor. Eso es muy interesante para cualquier tipo de aplicación, porque nosotros nos van a pedir un motor quizás para, por decir, un puente grúa, o quizá un ventilador, una bomba de agua. Vamos a necesitar conocer el rendimiento mecánico que tenga que tener el motor, afectarle todos los factores y determinar la potencia eléctrica. ¿Por qué? Porque vamos a tener que proteger después al motor. Y para eso nos hace falta la potencia eléctrica. La potencia mecánica ya la tenemos porque de un catálogo seleccionamos un motor que cumpla con la especificación que nos están solicitando. En este caso es un equipo que tiene 7,5 kilowatts y pasamos a calcular la potencia eléctrica. En este caso nos daba el rendimiento, entonces va a ser la potencia mecánica sobre el rendimiento, lo que tome de potencia eléctrica consumida de la red este motor en cuestión. Como ven, es sensiblemente inferior a los 7500 watts que está entregando en el eje esta máquina. ¿Me llevan hasta ahí? ¿Me expliqué correctamente? ¿Fui claro?
Sí. Perfecto. Por mi parte, Perfecto, porque la idea es que podamos diferenciar potencia mecánica de potencia eléctrica, para no confundir esas dos cuestiones y avanzar a paso firme. Bueno, como dijimos, de la red va a tomar 9036,1 watt, un poco más de 9 kilowatts. La potencia eléctrica es una potencia trifásica en este caso. Esta es una fórmula que también ya conocemos y que vamos a necesitar. Va a ser la raíz de 3 por la tensión, por la corriente, por el coseno de phi, que también es dato en este caso, el factor de potencia del equipo cuando trabaja a plena carga, porque como luego veremos, el factor de potencia va a depender de ello. Despejamos la corriente que nos está consumiendo y tomando el motor y de esta forma nos da el valor de 17,4 amperes. Esta va a ser la corriente de línea. En muchas placas características nos dice la corriente que toma el motor, además de la potencia mecánica. Eso van a ser datos que de a poquito vamos a empezar a asimilar para, como les comentaba, la correcta selección y utilización de los motores. ¿Qué más nos pedía? Nos pedía que calculemos la cupla, el par mecánico que nos va a entregar este motor, este equipo. Esta es una fórmula que también hemos visto y analizado y se relaciona con la potencia. ¿Cómo? Mediante una expresión que la potencia mecánica va a ser igual al par por la velocidad del motor. Como dijimos antes, son datos que ya hemos averiguado y que teníamos por enunciado, o la chapa características de la máquina, y de esta forma podemos despejar el valor de la cupla que nos da nuestro motor, que nos está entregando como cupla útil, como el cociente entre la potencia sobre la velocidad. Vamos a pasar la velocidad a la magnitud correspondiente y tenemos la potencia mecánica de los 7500 watts del enunciado sobre la velocidad. De esta forma tenemos que nuestro motor nos va a entregar una cupla de 99,5 Nm. Esta va a ser la cupla útil, la cupla en el eje del motor. No sé si tienen alguna duda o inquietud en este problema. Ya es un problema un poco más de aplicación, porque es seleccionar un motor para una aplicación que nos requiera 7,5 kilowatts, evaluar las magnitudes eléctricas para lo que puede ser un dimensionamiento de conductores de alimentación, protecciones, etcétera. ¿Les quedó claro cómo fuimos haciendo el pasaje para pasar de la potencia mecánica a la potencia eléctrica consumida? Sí, sí. Sí. ¿A alguno le quedó alguna inquietud de los pasos que realizamos? No sé si Dani o Juan quieren acotar algo, hacer alguna observación. Cuando dijiste el segundo problema de la noche, sonó muy elegante, ¿eh? Una buena incorporación a la cátedra, Darío. Ah, bueno, muchas gracias, un placer. No, la verdad que Bueno, muy bien, che. Espectacular. Bueno, muchas gracias. Bueno, si no tenemos ninguna duda, Sí, ninguna yo de mi consulta. parte tampoco tengo nada que agregar. Creo que quedó bastante claro. Realmente parece mentira que quizás si estuviéramos en el aula, en el pizarrón, todos estos problemas nos llevarían un tiempo considerable hacer todo este desarrollo. Quizás lo paso muy rápido y por eso pido que por favor me digan, me interrumpan si tienen alguna duda, porque
se hace más expeditivo quizá decirlo, pero al estar prestando la atención o copiándolo, si alguno lo está haciendo a la par de que lo vamos ejecutando, se complica un poco más. No sé, si algún punto no quedó claro, me indican y con mucho gusto se los trato de explicar nuevamente para que sea entendido por todos. ¿La guía de ejercicio ya está en el campus virtual? Mirá, estos dos ejercicios igual no son de la guía de ejercicios, son ejercicios anexos. ¿Por qué hicimos esto? Seguramente la vamos a subir en breve, la guía, si es que no está. Pero la idea era hacer una primera aproximación sin meternos tanto, dado que la teoría la comenzamos esta misma semana, como para dar un tiempo de maduración y que el concepto sea afianzado y no nos mareemos tanto con quizá muchos conceptos nuevos que estamos empezando a ver. Okay. Pero referente a tu respuesta, vamos a subir la guía de máquina sincrónica y lógicamente estos dos ejercicios también para que, bueno, lo tengan todos y podamos quizá masticarlo un poco más tranquilo, si no siguiendo el ritmo de la clase. Muy bien, gracias. No, por favor. Bueno, si no tenemos más dudas, yo de mi parte no tengo otra cosa como para dar el día de hoy, y ya sea una duda de los ejercicios que estemos haciendo el día de hoy o algo que haya quedado en el tintero de alguna cuestión anterior. Yo, Darío, si me permitís, por el tema de los grupos de laboratorio. Sí, obvio. O hacer una presentación ahí, simplemente cómo están los grupos armados, para ver si hay alguno que... Me tenés que permitir, Darío, creo. Dame un segundo. Ahí está, creo. ¿No te deja ahí? Ahí estoy compartiendo. Sí, perfecto. ¿Se ve perfecto. Bueno, acá hasta el momento tengo solamente 2 grupos armados. Si están viendo, a ver si lo pongo en presentación. Como grupo 1 lo tengo a Costa, Anchor Doki, no sé cómo se pronuncia, si después me lo corrigen, Burgos Cardoso, Duarte Navarro, Faría, Silviero, Travi y Rufolo. Es el grupo 1. Y para el TP1 los responsables me dijeron fue Duarte y Travi. ¿Es correcto así, este grupo? ¿Sí me lo puede confirmar? Sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Y del otro grupo lo tengo a Cuellar, Guimera, Peña, Rodríguez, Santillán, Vivas Mancini, Rossi y Erramuspe. Y como responsables para entregar el TP, Peña y Rodríguez. ¿Está bien? Sí, es correcto. Es correcto, buenísimo. Son los 2 únicos grupos que tengo armados, los que me enviaron a mí por lo menos un correo notificándolo. Recuerden que el TP laboratorio número 1 se entrega el 30/6 por campus, por el aula virtual. Acá, digamos, ya está, o sea, es la fecha límite de entrega. Si la entregan antes, es lo mismo, ¿no? O sea, está perfecto. Pero después del 30 de junio, creo que hasta las 23:59, por decir así, ya esta entrega va a estar como cerrada. Y es condición fundamental que lo entreguen en fecha. ¿Alguna duda, alguna consulta con esto? Ya han utilizado, ¿no?, el aula virtual como entrega de trabajos prácticos para otra materia. Pero bueno, es muy sencillo. En el aula virtual vienen, hacen clic acá y ya les da la posibilidad de poder subir el trabajo práctico. Sí, ya la hemos usado para... O sea, la nueva no, bueno, pero buenísimo. la versión anterior supongo Sí, pero es que es la igual, misma, ¿no? sí, es la misma. Es la misma, así es.
Dani, te hago una consultita. Yo estoy todavía sin grupo. Sí, Dani. Quería saber si podría estar en cualquiera de los dos. No sé en cuál de los dos podría estar. Mirá, quedaron, yo si mal no recuerdo, hay como casi... Daniel, ¿Organizado? nosotros Sí. nosotros tenemos otro grupo que no te lo estamos mandando el mail ahora en breve con los integrantes. Si quiere Dani Ubalde se puede sumar con nosotros, no hay problema. Ahí le escribo. Ok, ya son los 8. ¿Ustedes ya son 8? O... No, somos creo que 5 integrantes. Perfecto, Bueno, ahí- perfecto. Mandame el mail y ya me meto ahí. Dale. 5, Ahí 6, te confirmamos faltarían todo. 2 más. Si pueden ser 2 más de los que están acá y están escuchando. Si no, de última, vemos el sábado si es que alguno de tus compañeros más se conectan y volvemos a retomar el tema, a ver si se incorporan para completar los 8. La ideal es que sean 8 para que sean 2 responsables por trabajo práctico. Sí, tal cual. Nosotros, a los que conocemos, nos fuimos contactando, nos quedaron ahí algunas vacantes abiertas. Si querés, el sábado lo terminamos de Lo chequear. retomamos cuando terminamos la clase, sí, por ahí se llegan a conectar algunos compañeros más. Perfecto. Pero bueno, quería esta aclaración simplemente, así que no sé si tiene alguna otra consulta o comentario. Porque bueno, ella es la... Quizás una sugerencia, es ser un poco redundante porque, bueno, creo que ya lo sabemos todos, pero está bueno, y más en esta materia en particular, tratar de llevarla lo más al día posible, más que nada en cuanto a los conceptos teóricos y también complementar con la ejercitación. Cuestión de que las dudas que vayan surgiendo y demás las podamos ir aclarando sobre la marcha y no después se transforma en una bola de nieve que muchas veces es difícil ver cómo uno la agarra. Sí, también quería comentar lo que son los trabajos prácticos del trabajo integrador. Por ahora tengo 16 inscriptos. O sea, hay varias personas que no han presentado su grupo de 2 para hacer STP. Y bueno, sepan que el equivalente a no presentar STP es el parcial. Así que pueden elegir.